Vamos a continuar en el en vivo con Saturno, que tuvimos el inconveniente de que se pausó el video. Entonces esta es la segunda tanda. Gracias por volverse a unir al ratito. No sé qué sucedió. Ahora estoy esperando a que se vuelva a conectar Saturno. Ya ella me pidió para conectarse. Yo creo que es por ese lado que está fallando el asunto. Gracias por la moral en los mensajes. Hola, hola. ¿Cómo ¿Me estás? ven? A ver, ¿me ven? Y yo no dejé de verte en ningún momento, te escuché Yo todo el sí. tiempo y te escribí al final por la otra plataforma y por el WhatsApp. Yo dije, ay, que sepa que la Sí, estoy viendo, no pasa nada. sí, sí. No, yo Y sí, yo sí te vi como pausada. Y yo, ¿qué pasó? Y yo, pues yo pregunté que si alguien, sí, pues que sí, a yo cuál se nos veía falta. yo escuché todo, pero al final lo que Ah, hice bueno. fue cerrarlo y volverlo a Ujú. abrir, porque sí fue un fallo de la plataforma, porque yo seguía en el internet, no fue que se me cayera el internet, y a vos No, tampoco. dale. Sí, no, Eso, sigamos ya. Son cosas esos que son los pasan. seres, esos son los seres de luz que nos están haciendo por ahí una jugarreta. Sí, nos están ahí jugando un escondidillo. Sí. Entonces, no sé hasta dónde me escuchaste ahorita. Bella, estabas diciendo que... A ver la memoria. mm, Ajá. ah, Yo estaba hablando, pero tengo ganas de contestarle a Luz Marina porque como el escrito quedó en el anterior, entonces, para sí. que no se vaya a pasar. Lo de si las plantas también tienen su propia alma, su propia energía, o las animales. Él tiene que estar aquí. Si ves que si eran los seres de luz. Bueno, claro que sí, las plantas, toda la naturaleza y todos los seres tienen su propia energía. De hecho, cuando intencionamos, por ejemplo, un cristal, le damos su energía, le damos precisamente esa carga energética que obviamente nosotros estamos intencionando, pero lo convierte a él en un ser energético aparte de mí. ¿Cierto? Y lo mismo lo podemos hacer con todas las cosas. Hay gente que intenciona su ropa, que intenciona sus almohadas, pero hablando precisamente, por ejemplo, de las plantas, claro que sí, son seres que, por ejemplo, si tú les cantas, les dedicas un baile, una meditación, que si tú les hablas, se ponen súper felices, que de hecho te ayudan a descargarte energéticamente, enraizar y conectar con la tierra, te ayuda a descargar precisamente todas esas energías pesadas que a veces cargamos y que también podemos escucharlas y aprender de ellas, ¿cierto? Ellas no te van a llegar y te van a hablar, ay, hola, soy una planta que se llama tal, no, pero Si te obviamente, hablan, me llamas y empezamos terapia. sí, total, no, es que estoy sintiéndome aquí como tal, chico palada, me falta sol, no, pues no funciona así, pero sí se comunican con nosotros de muchísimas formas, solo que no sabemos escucharlas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay quienes con sentir las hojas de sus plantas ya pueden sentir la conexión que tienen, otras personas, según, por ejemplo, cómo se están pues como viendo físicamente cómo están sus hojas, cómo está su tierra, cómo están sus tallos, entienden tal vez cómo funciona esto y cómo se están sintiendo, si están tristes en el lugar en el que están. Pasa muchísimo que a veces cambiamos de planta, de lugar, de planta, cambiamos de lugar una planta y se pone súper triste, ¿sí? Y entonces se empieza a secar y se empieza a ver pues como, sí, triste.
Y esto pasa porque precisamente ellas son como nosotros, o sea, sienten, se conectan con los espacios, con las personas y además son súper sanadoras, o sea, absorben todo lo que a las personas no les sirve y por eso es súper bueno tenerlas en las oficinas, en las habitaciones, en las casas, en los balcones, en los baños, en las cocinas, en todas partes. Porque precisamente en un mundo tan de cemento que vivimos, al menos quienes estamos en la ciudad, recordar que venimos de esa madre tierra y que siempre vamos a estar unidas con un cordón umbilical invisible a esa madre, nos recarga un montón. Y sí, pero claro que sí tienen una energía súper bonita. De lo muy poco que yo conozco, a mí me encanta el haber leído en algún punto cómo las plantas, a pesar de que yo las puedo intencionar y les puedo pedir les puedo hacer una petición en particular, digámoslo de esa forma. Ellas hacen todo el trabajo para sí mismas. Entonces mantienen los espacios armonizados para su propio bienestar, para poder vivir ahí. Entonces nosotros lo que hacemos es como un aprovechamiento de eso que ellas pueden hacer para nosotros mismos. Entonces me parece algo tan simbólico, tan bonito, como hay un interés propio en la planta, pero un interés que no alcanza a ser egoísta y se puede compartir, algo que a veces nos falta como humanidad, ¿cierto? Siguiendo con lo que estaba comentando de los procesos que son directamente psicológicos y que me das el pie completamente para poder trazarlos, ese camino y esa fuente de búsqueda que vos tenés por mejorar, por emprender, por compartir con los otros, el hecho de, por ejemplo, generar la formación de círculos de mujeres en, otra vez la perdí. Ahora sí la veo. Ay, Ya, 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 ya. un apagón, qué susto. Y yo, se me hizo un vacío. Este camino que vos llevas, que te ha marcado la búsqueda, no solamente te está haciendo crecer a vos, sino que estás dejando un granito de arena y estás haciendo una siembra de conciencia a través de lo que vos sos, de lo que vas adquiriendo y de lo que vas intuyendo, porque al parecer estás muy movida desde la intuición y esa conexión la has potencializado con cosas que te enraizan, los cristales, las plantas, la música, los mantras, cuando te sigo por ahí en lo que publicas haciendo música, es una forma muy bonita. Hace 8 días que estuvimos hablando con un músico, nos dimos cuenta de la gran fuerza que tiene el asunto, de cómo no se trata de cantar bonito, sino de cantar. Ese es el propósito finalmente para hacer esa conexión. Entonces, ¿cómo te vas volviendo también un referente para otros que están en una edad similar a la tuya o que de pronto pueden ser más jóvenes o un poco mayores, pero que los estás impactando? Y eso genera un movimiento que a su vez va ampliándose como la onda en el lago, ¿cierto? ¿Vos cómo te Ujú. llevas con él? Bueno, a veces ha sido complicado porque precisamente lo que te decía, me da como susto de vez en cuando el poder decir algo y que precisamente cuando uno lo dice por redes o en general cuando uno da su opinión, hay mil formas de interpretarlo y hay mil formas de conectar con eso. Entonces, algo que me ha pasado mucho y que he hablado con muchas personas cuando subo contenido pues sobre la espiritualidad y me escriben, ay no, es que hice esto, pero no lo hice como tú dijiste que lo tenía que hacer, entonces estoy súper preocupada, no sé qué. Y yo no, o sea, si lo hiciste de la forma en la que tú sentiste que lo debías hacer, es porque justamente así era como lo tenías que hacer, no como yo lo hago. Y ha sido, bueno, un choque, porque también me ha pasado a mí eso de compararme con las prácticas de otros, ¿cierto? Entonces, obviamente, yo estoy mostrando algo que yo sé, pero también estoy aprendiendo otras cosas que otras personas saben. Y ese choque de ideas es bueno. Y entonces, ¿en qué voy a creer? Por eso ahorita insistía tanto en nada, o sea, creer en tu intuición y creer en vos misma, que para eso, pues primero tenemos que también empoderarnos, porque si yo no creo ni en lo que yo digo, ¿cómo voy a creer en lo que algo dentro de mí que ni siquiera sé qué es y ni siquiera sé cómo ponerle un nombre me está diciendo, ¿cierto? Pero también ha sido una experiencia muy bonita
porque he conectado con muchísimas personas. De hecho, la mayoría de mis chats en Instagram son gente que no conozco, que nunca he hablado, que nunca he visto, porque sencillamente son personas que ven mi contenido y que sienten que necesitan hablar o que sienten que necesitan de pronto desahogarse o que sienten que tal vez algo de lo que yo sé les puede servir y escuchar historias y después escuchar cómo están es muy lindo porque finalmente yo no hago nada, o sea, yo solamente te comparto algo que está pues públicamente, que no es como pues sí, una sabiduría de otro mundo, sino que es algo ancestral, o sea, es algo que yo también aprendí de otra persona, ¿cierto? Y que yo adecué y que ahora te estoy comentando a vos para que vos después se lo digas a otra persona y sigamos enriqueciéndonos todos, ¿cierto? Y lo bonito es precisamente ver cómo cada quien se hace responsable de su propio proceso, mejora, pero aún así nos falta tanto amor propio que preferimos decirle a otro como es que esto fue gracias a vos en vez de esto fue gracias a mí. Vos me diste una herramienta y yo me transformé, porque gracias a mí nadie, o sea, nadie ha hecho todo lo que hace. Yo di una herramienta, tú hiciste todo tu cambio. Y eso es muy bonito, pues es como, se siente muy, muy gratificante realmente. Precioso eso que estás diciendo. Esa es la magia del ayudar al otro sin esperar nada a cambio. Y sabiendo que cuando vamos sembrando, vos vas tirando semillas y puede que caigan 100 en suelo que no vaya a germinar, pero 4 o 5 van a germinar y esos van a seguir generando procesos y van a seguir creciendo y van a seguir transmitiendo ese conocimiento. Es que pasó alguien que se está despidiendo, pero está haciendo gestos. No, no Sí, está hablando tranquilo. de un ser de luz. Bueno, ya sí es de luz, pero em, considero que eso que estás haciendo te puede generar grandes logros no solamente para vos, sino para otros. Esto es una apreciación pues netamente personal, muy respetuosa, porque no sabemos a dónde te va a llevar la vida. Pero cuando hay una vocación que despierta desde tan pronto y que se escucha, porque a veces es esa lucha de, uy, esto es lo que yo quiero, pero esto es lo que se me exige, entonces es difícil. Pero el escucharlo, el entrar en sintonía y un momento como el que estamos viviendo es una coyuntura perfecta para poder avanzar, porque realmente en estos meses donde hemos tenido confinamientos, donde hemos tenido una sacudida existencial, donde todos, no hay ningún ser humano que pueda decir que está por fuera de lo que está pasando, porque el revolcón es general, nos está replanteando usted dónde está, hacia dónde va, qué piensa hacer, usted para qué sirve, cómo puede ayudar. Y nos damos cuenta que todos necesitamos de todos. Hoy un consultante me dijo algo que me dejó así como, me citó una frase y si no estoy mal, la dijo Mark Twain hace muchos años, que solamente los humanos solamente tenemos dos cosas que se nos dan. La primera es tiempo y la segunda es el uno al otro. O sea, nos damos los unos a los otros. Y es algo tan básico y a la vez tan trascendental que a mí me dejó como, uy, madre, sí, en qué estoy invirtiendo mi tiempo y cómo le ayudo al otro a ver en qué invierte su tiempo y cómo estoy ayudando, de qué manera, porque yo con lo que hago no sé hasta dónde puedo ayudar, ¿cierto? Nunca lo sabré. Con una palabra puedo cambiarle la vida a alguien, despertarle la conciencia a alguien, darle el chispazo que le faltaba. Y eso mismo puedes estar haciendo vos en un mundo donde los muchachos en este momento con este encierro te pueden ver como referente, pueden acudir a vos en busca de algo y ese soporte energético, ese soporte espiritual los puede encaminar, ¿sí? Darles a lo mejor no la trascendencia, puede que sí, pero por lo menos darles otra perspectiva para encaminar su vida. Entonces eso es un trabajo maravilloso, mi aplauso pues desde el corazón por lo que estás haciendo
y me gustaría empezar ya a ir recogiendo lo que hemos trabajado, porque por el tiempo que yo te dije que íbamos a trabajar más o menos una hora, ya nos pasamos un poquito porque se nos cayó el otro, pues ya llevamos un cuarto de hora aquí. Me gustaría ir redondeando cómo el proceso espiritual también requiere de un replanteamiento de prejuicios, de un replanteamiento de clichés a nivel de sociedad y a nivel personal para poder emprenderlo. Y lo hablábamos hace 8 días y lo hablábamos hace 15 y lo hemos hablado en todos los conversatorios, curiosamente, porque mira que ahí ya nos da la posibilidad de ver lo que se repite. Cómo nosotros tenemos que lidiar con eso que nos exige el medio y esa famosa eh, sociedad del bienestar, sociedad de la espiritual de la espiritualidad que se compra módicamente por $3.000, por $1.000, por $8.000. Entonces, ¿cómo lidiar con eso en un mundo donde nos estamos viendo, digamos, entre la espada y la pared con la condición que estamos teniendo en la actualidad? ¿Sí? Entonces, no sé cómo lo ves vos, pero cuando yo lo veo, al contármelo, lo percibo de esa manera. Una lucha que tenemos que hacer porque realmente tenemos que debatirnos con aquello que nos es impuesto para poder poner lo que yo soy, lo que deseo, como un propósito de vida. Me parece muy importante. Es súper bonito eso que preguntas porque eh, el camino espiritual siento que se puede relacionar tanto con lo que vivían las mujeres hace muchísimos años cuando eran perseguidas por brujas, ¿sí? Y nada, es súper teso porque desde siempre se le ha tenido miedo a la mujer con sabiduría y con conocimiento. Y ese despertar de conciencia que estamos teniendo como sociedad, bueno, eso tiene una trascendencia espiritual súper grande, pero aquí me quedo hablando como una hora. El caso, ese despertar de conciencia que estamos viviendo como sociedad hace que precisamente la gente se incomode, porque cuando empezamos en la espiritualidad también empezamos un proceso de empoderamiento súper grande, ¿cierto? Por lo mismo que te decía, yo no puedo pretender sanar, por ejemplo, mi linaje femenino si no he sanado lo que no me gusta en el espejo, ¿sí? Yo no puedo pretender sanar todo lo que mis ancestros no pudieron sanar si yo no he sanado lo que yo he vivido hasta este momento en esta vida que tengo. Entonces, es súper bonito porque yo siempre he dicho que yo soy igual de feminista que de espiritual, porque sin una cosa no podría ser la otra, ¿sí? Y porque si yo no viviera la espiritualidad de la forma en la que yo la vivo, mi postura social y política estaría completamente desequilibrada para lo que yo quiero en mi vida. Porque en algún momento, cuando yo no estaba tan conectada con esa espiritualidad, yo veía y vivía el feminismo desde la rabia. Entonces yo no, es que los hombres, o sea, de verdad son la cagada, todo está mal, solo quiero sentir rabia y odio, hasta que yo entendí que precisamente todo lo que yo veía afuera, toda esa rabia y odio, era algo que yo tenía en mí. Eran cosas que yo sentía sobre mí. Entonces yo me sentía culpable por no poder, porque no me prestaron la misma atención que un hombre. Yo me sentía enojada por eso, pero era porque realmente yo necesitaba una aceptación, ¿cierto? Porque si yo no hubiera necesitado la aceptación, a mí me hubiera importado un pepino que a alguien le pareciera que mi opinión no era tan válida porque era una mujer, ¿cierto? Pero, mi amor, pero yo necesitaba que precisamente alguien me dijera, no es que sos súper poderosa igual que ese man, ¿sí? Y entonces ahí es donde entrelazamos la espiritualidad y el feminismo, ¿sí? Y la espiritualidad y un montón de otras posturas sociales que necesitamos también un equilibrio en esos, sí, pues como en esas ideologías que tenemos para no llevarlas a lo que sea más tóxico para nosotros. Porque entonces yo, por ejemplo, cuando estaba viviendo mi feminismo desde esa rabia, yo me estaba intoxicando a mí y yo me estaba acabando a mí y yo me estaba sintiendo agotada a mí, porque es que a los otros no les importa, pues otra nena que está quejándose de todo y que no, pues que no me importa, pero a mí sí, entonces yo me sentía súper colapsada de cosas, de hecho,
habían tantos comentarios y tantas publicaciones que hubo un tiempo en el que yo cerré Facebook y dije, no más, o sea, no más porque estoy cansada de pelear con la gente por Facebook, qué pereza, o sea, a nadie le importa, solamente yo me estoy cargando de cosas malucas, ¿sí? Y es muy bonito que, por ejemplo, yo hoy pueda estar hablando con otra mujer sobre lo poderosas que podemos ser y conectar cuando hace, no sé, un siglo nos estarían matando, ¿sí? Y nos estarían persiguiendo. Y entonces ahí es donde pensamos, gracias, porque un montón de mujeres nos dieron ese empujoncito, pero entonces yo no puedo quedarme solo en gracias, sino qué voy a hacer yo hoy desde mi vida, desde mi realidad para seguir transformando. Y la primera cosa que todos debemos hacer para seguir transformando es amarnos, porque de verdad, sin aceptar lo que somos, no vamos a poder ni ayudar a alguien más que se acepte, ni aceptar a los otros, y todo nuestro entorno se va a seguir reflejando de la misma forma. Con lo que decías de que uno impacta a las personas, yo siento que cuando uno eleva su vibración, todos a tu alrededor empiezan a vibrar distinto. Porque entonces ven, ay, pero esta se ve como más tranquila. ¿Y qué está haciendo? Bueno, se pregunta, oye, sí, vos qué estás haciendo, a ver, yo cómo lo intento. Y aunque tal vez no les encarrete mucho el tema y tal vez paren, entonces ya empiezan a alimentar su vida de pequeñas cositas, ¿sí? Y de alguna forma u otra hay un cambio en su comportamiento, hay un cambio en su pensamiento. Y entonces uno ahí es donde piensa, o sea, totalmente lo espiritual es algo político y social, porque cuando hablamos de que las personas cambian su forma de ser y pensar, no solamente estamos hablando que entonces en mi familia cambia, sino también en cómo se relacionan en el trabajo o cómo expresan sus ideas en redes sociales o con qué cosas están de acuerdo y con qué cosas no. Y esa conexión es súper poderosa. Cuando te escucho hablar, me fascina lo que estás diciendo. em, y quisiera hacer como una anotación desde mi propia percepción, ¿cierto? Valoro enormemente lo que dices y me parece que la transformación que estamos teniendo actualmente ha despertado la parte femenina, no solamente el feminismo, sino que ha despertado la parte femenina del cuidado, de la devoción, de la entrega, de la creatividad, de todo aquello de lo maternal, ¿sí? Y lo ha hecho también en los hombres y empieza a generar un movimiento en ellos donde si bien no es pasar del machismo al feminismo, porque haríamos la misma cosa y cometeríamos el error de la misma manera, es cómo ahora estamos empezando con conciencia a criar diferente a los hijos. En muchos casos, hay casos que todavía no se da, que todavía no se llega, que hay que seguir trabajando, pero sí es cierto que los hombres empiezan a tener una mayor conciencia frente a la posición de la mujer, y aunque estoy de acuerdo con vos en que las personas, los hombres a veces, los hombres y algunas mujeres se asustan, se asustan por el hecho de encontrar a una mujer que es inteligente, empoderada, que es bruja. eh, entonces, me parece que lo que está sucediendo es una transformación. Sí es cierto que todavía se asustan, pero también es cierto que empiezan a valorar. Y eso va a generar un cambio y eso también va de la mano del proceso que tenemos que avanzar a nivel energético y espiritual, porque no nos podemos quedar en el mismo punto. Por eso tantas sacudidas. Em, de verdad que estoy doblemente agradecida. Si al principio estaba muy agradecida, ahora estoy muchísimo más. Siento que somos muchas personas aportando desde nuestro quehacer, desde nuestro saber, desde nuestra experiencia para una mejora consciente de esta sociedad. Entonces, eso que compartiste hoy con nosotros, esa chispa tan bonita, esa energía tan chévere, como esa magia, ¿sí? Me voy a dar el lujo de decir esa palabra porque Claro. es como mágico esa chispa que te mueve. Estoy sumamente agradecida. Quiero desearte un recorrido de vida maravilloso y ojalá que muchas personas que lleguen a tu vida puedan identificar en esas semillas que vos estás sembrando un proceso de crecimiento.
para que sigan buscando, indagando, mirando hacia adentro, porque finalmente a eso es a lo que estamos llamados, ¿sí? No sé si, Bella, espera, me pregunto, porque no veo por aquí el final del asunto de los que están participando, no sé si tienen alguna pregunta, sugerencia, comentario, te han mandado millones de corazoncitos, eso me encanta, yo veo corazoncitos ahí que suben y suben y suben, eso es precioso. Si tienen alguna pregunta, este es el momento y ahora sí te escucho. ¿Qué me ibas a Bella, decir? no, pues agradecerte a ti demasiado, porque me parece demasiado espectacular el trabajo que estás haciendo. O sea, lo de llevar la psicología a todos los rincones de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, que también es súper importante construir esa idea de que entonces ir a terapia, por ejemplo, o hablar de psicología es para locos o para enfermos. Y no, es que la salud mental es algo que tenemos que normalizar, porque de la misma forma en la que a mí me duele la cabeza y voy al médico, a mí me duele el corazón y voy al psicólogo y eso está bien. Y tenemos que de verdad empezar a hablar de esos temas desde otros puntos de vista y desde lo cotidiano para también entender que no sé, tenemos de pronto como esas gafas que les ponen a los caballos para que nada más miren adelante y no a los lados, y que tenemos que quitárnosla y mirar que si miramos hacia los lados hay un montón de árboles, de plantas, de cielo, de luz, y que eso es lo bonito y que eso es lo que realmente importa. Y me parece demasiado especial esa labor que haces, porque tener esa conexión con las personas y precisamente crear ese espacio para que todos compartan de un montón de temas, porque he visto un montón de gente con temas súper distintos y súper valiosos todos, me parece algo en serio espectacular y que de verdad, ojalá te vaya súper bien con todo esto. Yo soy fan de todo lo que subes y de pues todos tus en vivos, no me pude conectar a algunos, pero veo pues después cómo quedan grabados y de verdad me parece bellísimo cómo se conectan todas las personas, cómo puedes establecer diálogos y conversaciones tan bonitas y de verdad pues como este espacio que para al menos para mí se sintió como un espacio de contención súper, súper lindo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Mirad, por ahí te están diciendo la Dharma que es su en vivo favorito. Y yo sí te quiero decir que desde un nombre tan espectacular, o sea, de verdad, que desde un nombre tan hermoso. Sí, los nombres de mis hijos son muy pensados. Dharma y Samadhi son sencillamente maravillosos, porque considero que el nombre, así como les pregunto a mis invitados en estos conversatorios, imagínate la trascendencia que tiene el hecho de Claro. nombrar a una persona que nace de mí y que va a tener ese mantra acompañándolo toda su vida. Entonces, siempre me pensé mucho que por lo menos fuera algo que como van a energizar todo el tiempo porque los nombran, los nombran, los nombran, fuera algo mágico y que les pueda permitir subir su nivel de vibración. Qué Entonces, hermosura. Ay, no. sentados. Sos de verdad una mujer súper mágica. En serio. Si no, sí me atrevo a decirte mágica porque de verdad, qué belleza, en serio. Muchas gracias otra vez. Con muchísimo amor. Muchas gracias a todas las personas que están observando, que participan. Eh, los que quieran participar también pueden dejar mensajito, ay, yo quiero, porque pues alguien tiene cosas para contar, todos tienen una historia para contar, entonces jueves es los que vamos a tener, espero yo, muchas cosas por compartir. Les Claro que agradezco sí. muchísimo y estaremos en conexión entonces para la próxima semana. Saturno, todo mi amor, todo mi cariño, Un abracito. en contacto. Un abrazo muy especial. Dale. Feliz noche. Chao. Gracias a todos. Chao para todos.